Hola, buenos días a todos. Les damos la bienvenida al cuarto día de nuestra Melexa Solutions Fair para Datacom y Construcción y les queremos agradecer por asistir a este webinar. Hoy tenemos como conferencista a Diego Santamaría, ingeniero de asistencia técnica en Centelsa, quien nos estará hablando sobre diseño de sistema fotovoltaicos conectados a la red. Recuerden que habrá una sesión de preguntas al final y que este webinar está siendo grabado para poder compartirlo con ustedes. Diego, te doy la palabra. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia. Vemos que se han ingresado bastantes personas. El día de hoy pues queremos compartir algo que es un tema de gran importancia para nuestro país, para el tema de cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad plasmados por la ONU. Y dentro de estos sistemas de generación no convencionales, tenemos una gran demanda en diferentes tipos de proyectos. Entonces, consideramos que esto es un tema de mucho interés para el sector. Entonces, por eso, junto con Melexa, hemos querido compartir algo de información. Para iniciar esta charla, digamos que tenemos que conocer el por qué es tan importante o por qué el plan de expansión contempla todos estos proyectos de generación no convencional de energía en nuestro país. Dentro de esa Agenda 2030 que se plasmó por la ONU, tenemos unos ODS, que en total son 17, y estos proyectos de generación fotovoltaica están enfocados en estos cuatro, o le pega a estos cuatro objetivos que vemos ahí, el séptimo, el 11, el 12 y el 13. Entonces, es muy importante tener como base la razón del por qué es tan importante este tipo de proyectos en nuestro país y en la parte del sistema interconectado nacional. Aquí mostramos el crecimiento de estas fuentes de generación. Como se evidencia en la gráfica, esta fue hasta el 2018 este estudio que hizo el REN 21. Vemos que China tiene un gran potencial tanto en la parte de generación como en la producción de paneles. Ahí se encuentran los grandes fabricantes de paneles solares y equipos de todo este tipo de tecnología. Esto que vamos a ver hoy aquí con Centelsa es un preámbulo a una charla que vamos a dar próximamente a nivel nacional por vía virtual. Entonces, quiero que pues estén atentos a dicha charla, a las publicaciones que vamos a hacer en nuestras redes, porque va a ser una charla donde vamos a aprender ya más específicamente cómo estimar, cómo hacer el dimensionamiento de un sistema solar fotovoltaico, cumpliendo con el tema de la CRED 030 del 2018. Entonces, esto es un abrebocas a lo que vamos a ver en dicha charla. Entonces, ahí para tenerlo en cuenta. Dentro de esos objetivos que se plasmaron en el plan de expansión por la UNE y lo que está manejando la CRED, se han adjudicado algunos proyectos ya dentro de la subasta de energía que hubo en octubre del año pasado. Aquí podemos ver toda esa cantidad de proyectos que se van a ir presentando. Tenemos desde proyectos como el de Celsia Solar Jumbo, donde fue el proyecto piloto de nuestro país, y ya proyectos muy grandes como el de Enel en el Paso Cesar y el de la Castilla de Ecopetrol. Nosotros suministramos el cableado para todo este proyecto de Enel, es uno el más grande en este momento, y esto, toda esa adjudicación de los proyectos de largo plazo, de esta subasta de energía, nos permite contar hoy en día con 2.2 megavatios al 2022. Esto va muy relacionado con el no ingreso de Hidroituango, que en últimas se va a suplir toda la energía que no entró por la hidroeléctrica a través de esta fuente no convencional de energía en nuestro país. Hay muchos proyectos que se vienen caminando y es importante conocer todo lo que conlleva el dimensionamiento y diseño de este tipo de proyectos como tal. Aquí, por ejemplo, vemos uno de los 8 proyectos más grandes
vemos que también tenemos la parte eólica a la izquierda. De estos proyectos, solo una empresa colombiana pudo ganar y fue adjudicado, que es Celsia, con 2 proyectos de generación eólica. Miren que ahí estamos hablando de potencias muy grandes de generación, de 212 megas y de 250 megas para Celsia como tal, 80 megas y 250 megas. Y en la parte del sistema solar fotovoltaico, esos 3 grandes proyectos se lo ganó Trina, que es uno de los fabricantes más grandes de China. Y miren que ahí estamos hablando ya de 99 megas, de 90, que son ya proyectos muy grandes. Hay un proyecto en Cartago, hay un proyecto muy cerca de Cagué y hay un proyecto muy cerca también a Sincelejo. Esos 3 puntos son bien interesantes, de gran demanda de elementos, tanto de la parte de cableado como accesorios, para la instalación de todos esos paneles que requieren estas grandes potencias, estas grandes granjas solares. Para poder entender un poco el tema de cómo yo puedo generar, no hablando desde las granjas solares, sino también desde mi casa, pues tenemos que entrar a ver cómo es el cobro de la energía, para entender cómo se comercializa o cómo yo puedo ir a vender esa energía que puedo generar desde mi casa. ¿Y por qué desde mi casa? Porque gran potencia que se consume en nuestro país son las viviendas. Podemos estar hablando de un 20 o 30% de la energía que se produce va para el sector de viviendas. Y aquí tenemos un ejemplo de todo lo que o un resumen de lo que viene con el precio CU del costo de la energía, donde tenemos un costo de generación, un costo de transporte, de distribución, de comercialización, pérdidas reconocidas, porque aquí también hay 2 tipos de pérdidas, las no técnicas, que las pérdidas no técnicas básicamente es el robo de energía, y la parte de restricciones, que esas restricciones van asociadas al tema de confiabilidad o cargos de confiabilidad del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo, por decirlo de esta manera, que pagarle a algunas subestaciones, a algunas centrales de generación, por ejemplo las térmicas, para que estén disponibles en el caso donde yo necesite o haya un pico de demanda y necesite ingresarlas para suplir esa energía en nuestro país. Entonces, así ya no estén generando constantemente al sistema, ese estar disponible tiene un costo. Y ese es el tema de restricciones, el tema de cargos por confiabilidad que va asociado a nuestra facturación. Entonces, cuando yo tengo generación desde mi casa, yo ya no tendría asociado muchos costos de aquí. Por eso, mi energía y el costo de la energía que yo voy a generar es diferente al que me van a vender desde una central que esté a X kilómetros desde mi punto de conexión o desde mi punto de alimentación de mi casa. Y por eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ese costo unitario de la energía tiene asociado un subsidio para los estratos bajos y una contribución para los altos. El subsidio, por ejemplo, en estratos bajos puede llegar hasta el 50% en algunos casos. Y la contribución en estratos altos y comerciales, pues ya estamos hablando de un 20% más de ese consumo que yo tengo. En estratos bajos, ellos ponen, normalmente los operadores de red o las empresas de energía ponen un límite de consumo donde, por ejemplo, me dicen máximo, yo le subsidio el 50% si usted consume hasta 130 kilovatios hora mes. Entonces, si yo me paso de eso en un extracto de estos, pues ya me cobran la tarifa normal sin el subsidio, y ahí es donde yo también tengo oportunidades de implementar sistemas solar fotovoltaico en las viviendas, porque yo podría suplir ese sobreconsumo que tengan en una de estas viviendas que tengan extractos bajos. Y en extractos altos, pues ya es mucho más rentable por el tema de que yo estoy pagando un 20% de contribución de lo que estoy consumiendo, y pues los proyectos se hacen viables fácilmente. Eso es un estudio que hay que analizar dependiendo del tipo de extracto que tenga. Entonces, es importante conocer esta parte de normatividad. La CRE 030 del 2018 también nos define qué tipo de generación tenemos. Entonces, aquí hablamos de autogeneración de pequeña escala, donde en la pequeña escala estamos hablando de 100, menor a 100 kilovatios, de picos o
o instalados como tal en paneles, o ya para autoabastecerse en una industria, ¿sí? Entonces, como la que vemos aquí entre 100 y 1 mega. ¿Qué quiere decir esto? Que en casas, básicamente yo tendría para autoabastecer mi consumo energético con este nivel de consumo de energía o de potencia, y ya la industria también sería con estos rangos que da la CRE 030 para manejar un tema de incentivos y demás, ¿no? Ahora, en la parte de generación distribuida, estos generadores distribuidos ya no producen energía para autoabastecer su consumo, sino que se dedican solo a eso. Entonces ya son empresas o plantas o proyectos que se dedican a poder vender toda esa energía, y su enfoque no está dado a suplir un consumo propio como tal. Eso es lo que establece la CRE 030 en la parte de autogeneración de pequeña escala, porque ya la parte de proyectos más grandes como los que veíamos anteriormente tienen otra normatividad, otros parámetros a tener en cuenta para entrar al tema de regulación de energía o no regulado, y cómo venden en la bolsa directamente, ya sea a través de un representante o directamente como empresa de energía, por ejemplo. Entonces ya ahí es un poco diferente. Esto es lo que nos compete en el día de hoy, en la parte de autogeneración de pequeña escala. Dentro de esa resolución, se obliga a las empresas de energía a que en sus páginas los clientes o el usuario final pueda ingresar y revisar la disponibilidad para conexión a la red. Miren aquí autogeneración de pequeña escala y generación distribuida. Yo ingreso, aquí tenemos algunos links de ejemplo, donde yo puedo ingresar y con el código, por ejemplo, el contrato de mi factura de energía, dependiendo del operador de red, él me va a mostrar la disponibilidad que tenga, por ejemplo, el transformador o el nodo donde yo estoy conectado o está conectada mi alimentación para mi vivienda. Esto es mandatorio, esto un decreto, una resolución como tal, donde todas estas empresas de energía deben de cumplir con eso para facilitar que las personas puedan ver si tienen disponibilidad de conexión, porque un transformador, pues de una u otra manera recibirá esa producción de energía, y ahorita lo vamos a ver más a detalle, porque estamos hablando de que él debe recibir algo que yo voy a generar para mi propio consumo, y también pues debe entregar unos excedentes como tal si lo deseo de esa forma. Entonces, estos son los ejemplos o lo que se manejó en la CRE 030. Podríamos ver un ejemplo de este. Veamos en el Codensa, Empresa de Energía de Bogotá. Entonces, aquí ya les comparto la pantalla para que veamos cómo se maneja esto en la parte de las empresas de energía. Aquí la estoy. Este sería en la plataforma, por ejemplo, de ENE, la empresa de energía de Bogotá, y yo simplemente lo que yo hago en este caso, no me pide, digamos, si tengo la dirección o la ID de transformador que está en mi factura, yo puedo fácilmente ingresarlo, o me voy al mapa y voy monitoreando en qué sitio estoy, ¿sí? Y puedo dar clic donde él me va a dar la información de si tengo capacidad de instalación, qué porcentaje están inyectando. Si está en verde, quiere decir que sí puedo conectar. Hay un tema de colores que ellos mencionan dentro de esta resolución para facilitar eso, de que las personas puedan fácilmente consultar si podemos generar desde nuestras casas esa parte de energía solar fotovoltaica. Entonces, eso como un ejemplo. Ya regresamos aquí de nuevo a la presentación para que continuemos. Un momento aquí que se me salió. Listo, entonces aquí estamos otra vez. Eso es por resolución. Aquí tenemos ejemplos de las diferentes empresas de energía que deben cumplir. Aquí está el link de cada una de ellas. Puse, digamos, como las más grandes para que contempláramos todo a nivel nacional. Ahora,
Entonces, ya metiéndonos en contexto en la parte de dimensionamiento de estos sistemas, pues un sistema conectado a red es el que va a suministrar de una o en algún punto una energía a ese operador de red, a esa red de distribución. Y básicamente tiene unos elementos mínimos, como lo son los que se ven ahí en la imagen. Tenemos desde paneles solar, que ese es el dimensionamiento que se hace con la potencia requerida. Tenemos unos elementos como el inversor, tenemos un medidor bidireccional, que eso es requisito de la 030. Tenemos aparte un tablero, el tablero de distribución que pues, normalmente está en nuestras viviendas, y unos cables adecuados y idóneos para el tema de conexión de esos paneles, de ese arreglo de paneles. En esta charla, pues, como les mencioné al inicio, vamos a verlo así muy por encima por el tiempo, que no nos da, pero sí los invitamos a que sigan a sentarse en las redes para poder que participen en la charla que vamos a dar bien al detalle de cómo dimensionar un sistema conectado a red, que va a ser bien interesante. Aquí vamos a ver, es como un preámbulo de lo que vamos a ver en esta charla. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que dependiendo del lugar donde yo esté o donde esté ubicado mi proyecto, ya sea en una finca, ya sea en mi propia casa, en la parte urbana, yo debo de considerar lo que se denomina las constantes de irradiación. Esto lo puedo consultar en diferentes fuentes. Una de esas es el Atlas de Radiación Solar del IDEAM. Y lo que me está diciendo aquí es básicamente cuántas horas efectivas yo puedo tener de producción de energía. ¿Qué quiere decir esto? Miren esta formulación. Él me dice el índice de radiación solar sobre la constante del panel, que el panel tiene una constante que normalmente es de 1000, ¿cierto? 1000 vatios metro cuadrado. Entonces él me está hablando de una potencia que él puede generar en una determinada área. Entonces, cuando yo hago esa división, como esto normalmente es 1000, se me van estas unidades y me va a quedar la unidad de hora. Entonces, aquí básicamente estos constantes de irradiación global que me dan estas herramientas, por ejemplo, como la del IDEAM, lo que me va a mostrar es cuántas horas va a producir efectivamente el sistema solar fotovoltaico. Si vemos por acá en La Guajira, estamos hablando casi de 6.5 horas efectivas en algunos puntos, ¿sí? Si nos vamos aquí al Valle del Cauca, entonces estamos hablando casi de 3, 4 horas efectivas de producción de energía solar. Y eso es tan importante porque con eso yo no puedo sacar cuánta potencia necesito instalar en el tema de paneles. Esto es muy importante. Tenemos, digamos, este mapa. Dentro de esta página, nosotros podemos entrar a sacar una información específica por ciudad o por zona, donde él nos va a dar el comportamiento en el día y por horas de ese suministro de energía solar, pues como tal. Entonces, con base en eso, yo puedo tomar algunas decisiones de cómo hacer mi diseño. Entonces, en esa parte sí es muy importante. Como ejemplo, aquí pusimos un ejemplo de un consumo mensual X, en este caso 270 kWh mes, de una factura de energía. Es un consumo considerable, tal vez con un aire acondicionado y demás. En promedio uno puede estar hablando de 140 kWh de consumo. Pues depende también del tipo de vivienda que se esté hablando, ¿no? Pero un ejemplo es este. Yo que lo que hago, digamos, dentro del promedio de los últimos 6 meses de mi factura de energía, yo lo que digo, veo ese consumo y saco mi consumo diario, que simplemente pues es dividirlo por los 30 días que se establecen como mes. Y yo tengo ese consumo diario, digo, bueno, mi consumo lógicamente tiene unos picos en algunas horas consumiré más, en algunas menos, pero este consumo promedio me da el 9 kWh para el ejemplo, mes, y yo puedo tener un perfil de carga como el que se ve ahí. Entonces yo digo, bueno, en la madrugada pues se consume solamente lo que es la nevera, por ejemplo. Tengo unos picos al mediodía, en la noche que estamos todos en la casa, entonces tengo más consumo, pero esto es un perfil de carga de mes que puede, digamos que no es tan crítico, pero esto es un ejemplo para poder entender cómo se maneja el tema de venta de energía.
Entonces, ahí tenemos unos lapsos intervalos de producción o de consumo de energía que voy a adquirir de la red en un tema horario. Digamos que en este lapso de tiempo va a consumir esto, en este y en este. Eso es lo que queremos como mostrar. Esto es como referencia a información tomada en la red directamente. Entonces, ¿qué va a ver mi medidor de energía? Va a ver que yo estoy consumiendo los 270 porque yo no tengo ningún tipo de generación que supla ese perfil de carga o esa carga que estoy consumiendo, esa potencia. Y simplemente me van a cobrar, en algunos casos, pues no sé, depende de la ciudad y demás, pues podremos estar hablando de un costo de 550 pesos, por ejemplo, por kilovatio hora en mes, ¿sí? Entonces podemos estar hablando de facturas de 100, 120.000 pesos. Sumado a eso, en el caso de que sea extracto 5 demás, pues a la contribución que se debe dar ahí, ¿no? Que sea alrededor del 20%. Entonces ahí yo voy haciendo cálculo, bueno, ¿cuánto pago yo por mi factura de energía, digamos que mi perfil de carga o mi consumo mensual promedio es este? Entonces yo tengo ese valor y listo. Eso es lo que tengo hoy en día. Ahora, vamos a ver un proyecto de generación a pequeña escala. Entonces, yo ya tenía, voy aquí a poner el puntero, yo ya tenía aquí el consumo mensual que saqué de mi factura, tengo un consumo diario y tengo entonces que, un ejemplo, para mi zona, estamos hablando, digamos, Cali, entonces tenemos 4 horas efectivas de sol, que eso lo tomamos del mapa de IDEAM. Entonces yo sé que en mi zona, o hay también de parte de información de esto, tenemos fuentes como la NASA, que tiene su fuente donde también podemos ver cuánto es las zonas constantes de irradiancia, pues en algunas zonas también. Entonces, para el ejemplo, ponemos 4 horas día, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Yo sé que si mi consumo diario son 9, ¿sí? Y solo tengo 4 horas de generación para un sistema fotovoltaico, simplemente hago el cociente de entre estos y me va a dar cuánto sería la potencia mínima, pico, en paneles que necesitaría para suplir toda esta energía mensual. Porque si yo multiplico esto por 4, me da los 9 y por cada día pues me da los 270. Es muy sencillo. Simplemente es como lo mostramos de esta manera didáctica para que se entienda muy fácil cómo se puede hacer la estimación. Es un ejemplo básico de estimación. Entonces volvemos, tenemos el perfil de carga que teníamos, 270 al mes. Ahora, si yo instalo estos 2,25 kilovatios pico en paneles, voy a generar ese en un rango de tiempo que podemos estar hablando de las 4 horas, pero yo solo lo genero, como vemos aquí, voy a generar en este rango de tiempo, en el día. ¿Sí? Puede arrancar entre las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, depende. Entonces, yo voy a producir en este rango de tiempo esa energía, pero miren que si yo estoy calculando, esto es un perfil de carga al mes, ¿qué pasa con el resto de energía si yo estoy instalando realmente para producir 270 al mes? Pues ese excedente es el que se va a intercambio. Porque yo voy con esos paneles instalados en este rango de tiempo, suplo lo que estoy consumiendo como perfil de carga. Yo sé que consumo en ese rango de tiempo en el mes 124, pero el resto yo no lo puedo guardar para poder suministrarlo en estas horas que no estoy produciendo, por ejemplo, en la noche o en la madrugada. Entonces yo se lo doy a la red, ese excedente. Y si ustedes ven, este excedente que yo le di en el mes a la red es igual a este valor que yo consumo en la noche o en la madrugada. Entonces, como quien dice, yo listo, al operador de red, mis excedentes que no puedo utilizar en ese momento, se los presto, por decirlo de esa manera, en el día, en la hora que yo estoy generando, y en la noche él me los devuelve para yo poder tener siempre suministro eléctrico. Esa sería la manera de verlo. Esto se denomina intercambio o comercialización. Entonces, ¿qué va a ver el medidor? Y por eso es tan importante tener un medidor bidireccional horario para que él pueda monitorear el tema de exportación de energía. Porque aquí lo que puede pasar es que si yo conecto mis paneles tal cual, sin cambiar mi medidor de energía, pues
él puede, el medidor así sea bidireccional, en algún punto, digamos, él puede ver o no puede diferenciar que lo que yo estoy generando, estos excedentes que estoy enviando a la red, no lo detecta como una generación, sino que él lo va a detectar como un consumo. Entonces, al contrario, en vez de tener un ahorro, voy a tener un sobreconsumo de esto. Sí, entonces es muy importante también hablar con el operador de red, que ellos son los que estipulan cuáles son las referencias en la parte de medidores de energía, para que sean compatibles con sus redes inteligentes, con las Smart Grid. Porque si yo me pongo a comprar cualquier tipo de medidor bidireccional, el operador de red cuando lo va a instalar dice, no, ese no es compatible con mi sistema, entonces ahí perdí, digamos, esa inversión. Siempre debo de consultarlo. De hecho, en las páginas donde les mostrábamos que puede ver la disponibilidad, también hay un formulario donde se hace la solicitud y ellos tienen alrededor de 5 días para responderles si se puede o no conectar y pues los requisitos que tendrá que tener. Y pues se hace una inspección también estilo RETI para poder dar aprobación y conexión de ese tipo de generación. Entonces, miren, lo que dice la CRED es que el costo de ese intercambio, porque yo voy a utilizar la red del operador, ¿sí? Ya no me van a cobrar transmisión de energía, ya no me van a cobrar el tema de generación porque yo estoy generando, pero sí me van a cobrar el tema de comercialización. Entonces, ese tiene un costo alrededor del 10% del CU. Entonces, ese 10% del CU me lo puede estar alrededor de 60 pesos, no sé, digamos, dependiendo de la facturación pues, que tengamos de la ciudad y demás. Y eso lo multiplicaríamos por lo que yo estoy dando como excedentes. Esto en forma práctica me puede sumar 8.000 pesos. 8.000 pesos versus 120, 140.000 pesos que pagaría. Entonces ya con esto yo lo que entro a hacer es, bueno, pago 8.000, me estoy ahorrando más de 100.000 pesos mensuales y ya entro a ver cuánto retorna esa inversión que voy a hacer. 2.25 kilovatios pico puede significar alrededor de 3,5 millones de pesos pues, con el tema de inversor, microinversores, digamos, la cantidad de paneles que se necesitan. Y yo puedo fácilmente retornar ese dinero de inversión en un lapso de 3, 4 años. Y un sistema de esto está diseñado pues, para soportar o su vida mínima útil. Estamos hablando de más de 20 años de servicio. Entonces, digamos que es algo muy interesante para que se evalúe esto desde la parte normativa y del cómo yo puedo eh, exportar energía. Ahora, aquí no estamos mostrando el tema de venta de energía, que eso lo vamos a ver en la charla que Centelsa va a dar dentro de muy poco para que estén pendientes. Ahí vamos a explicar cómo son los excedentes, cuánto me pagan a mí por vender de más, digamos, energía que no voy a consumir, y pues el dimensionamiento como tal que ya les había contado. Dentro del sistema fotovoltaico, ya metiendo en la parte más técnica, estos son los elementos que se manejan de forma básica, ya sea en una granja, ¿sí? Tenemos pues, los paneles solares que son los que se encargan de recibir esa energía de las ondas del sol y demás y recogerla e inyectarla, digamos, a un sistema donde yo tengo un tema de protecciones, para el tema también del inversor, cómo debo solucionar el inversor, cajas de protección, las cajas pues que me amarran toda esa combinación de paneles, el arreglo de paneles, y pues ya si lo conecto a red, tanto sea para vender toda la energía o para mi autoconsumo de energía como tal. Entonces, aquí tenemos de forma resumida, vuelvo y les digo pues para que estén atentos a la charla que vamos a dar. Esto es lo que se compone dentro de un panel. Siempre el panel tiene unas celdas que normalmente van conectadas en serie. Esas celdas, pues básicamente son como, funcionan diodos, de hecho tienen la tensión de unos diodos, y cuando yo voy sumando esas tensiones de esos diodos, pues es donde tengo esa tensión de salida del panel como tal, que tenemos entre 38, 36 voltios de salida, porque es la suma de todos esos diodos que están recolectando, están haciendo esa función de recolectar esa energía en los paneles. Por ejemplo, aquí vemos un panel que tiene un arreglo, miren que aquí lo vemos de 6 por 10 celdas. Entonces,
toda esa tensión nos va a dar pues la tensión del panel como tal. El módulo es la unión de varias celdas y ya esos módulos conectados en serie pues me van a dar lo que es el arreglo del panel, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de tecnologías en paneles. Existen, pues, uno de los más utilizados el monocristalino, policristalino y amorfo. Los precios varían entre ellos también. Y aquí podemos ver qué superficie necesito para producir un kilovatio pico y qué eficiencia tienen. Hay muchos temas de estudios en la parte de eficiencia. Los paneles, como se muestra ahí en esa tabla, básicamente estamos hablando los más eficientes de un 22%. En los laboratorios han llegado a eficiencias mucho mayores, del 40%, pero solo en laboratorios. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, en la parte de eficiencia de los paneles. Aquí mostramos el top de los mayores productores de paneles. Quizás conocen mucho de estos fabricantes. Trina Solar fue la que se ganó la adjudicación pues, de los contratos de largo plazo adjudicados pues, por la UNDE. Tenemos First Solar, que es una empresa de Estados Unidos. Ellos no venden los paneles, ellos venden todo el proyecto completo. Por ahí vamos a compartir algunos métodos que ellos utilizan en la parte de arreglos y cómo hacen la parte de cableado de estos. Estos son en la parte de laboratorio. No digamos que podemos contar con estas eficiencias aún. La idea es poder tener paneles más eficientes que esto en última se traduce en tener menos área o menos área requerida para instalar. Ya con un panel pequeño podría producir muchísima más energía. Aquí tenemos LG, tenemos First Solar, Trina Solar, ¿sí? IBM, todos, Chart también es muy conocido. Pero esto en la parte de laboratorios y aquí podemos ver cómo ha crecido esa eficiencia en los paneles en el tiempo. ¿Sí? Ahí vamos creciendo poco a poco. Claramente dentro de la CRED 030 y todo pues el tema del Ministerio de Minas y Energía ha estipulado que estos paneles, todos los elementos que se utilizan en proyectos de este tipo pues van libre de aranceles, sin impuestos y demás para, digamos, incentivar a las personas a que puedan ejecutarlos y poder ayudar al sistema como tal. El sistema de Colombia tiene actualmente aproximadamente 17 gigas de potencia y consumimos alrededor de 10, ¿sí? Pero pues dentro del plan de expansión, como les decía, está estipulado ese plan de expansión, está el tema de la entrada del metro de Bogotá, el tema del cambio por vehículos eléctricos, donde esos vehículos eléctricos van a demandar una energía considerable al sistema, porque de una u otra manera yo voy a tener que tener dónde cargar las subestaciones de carga rápida, por ejemplo, en centros comerciales ya vemos que hay espacios estipulados para este tipo de vehículos. Se pretende, para cumplir con los ODS, cambiar todo este tema a carros eléctricos dentro de muy poco. Y al 2030 eso es lo que ha estipulado, pues como tal, la normatividad. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, aquí volvemos a la parte de eficiencia. Aquí hablamos de una parte, perdón, aquí se me cambió la pantalla. Volvemos. Aquí. Accesorios que se tienen para, por ejemplo, ponerlos en techo, ¿sí? Dependiendo de eso, también tendré que pedir unos permisos a la ANDRA cuando no es lo mismo ponerlo en un techo que ponerlo en una zona donde haya pasto, donde haya de pronto eh, fauna y flora que la pueda afectar. Eso de igual manera necesito unos permisos especiales. También tengo la parte de inversores, qué características debe tener el inversor. Eh, Tenemos factores de seguridad que ahí lo mencionamos del 5 y el 10%. Eh, Eso lo vamos a ver más a profundidad en el tema de la charla que les comento. Los tipos de conductores, claramente nosotros como fabricante de conductores, aquí tenemos dos referencias, el tipo americano, que es un cable que se utiliza mucho en Estados Unidos bajo norma UL,
y es un cable que trabaja a 2 kilovolts. Normalmente un inversor podemos estar hablando de 600 volts, 220, 800, hasta 1500 es lo máximo que pues, normalmente se ve un inversor ya en una granja muy grande. Este cable entonces cubre toda esa gama. Es un cable que está diseñado para soportar esas condiciones críticas de alta temperatura, intemperie, el tema de humedad, del sol. Entonces son cables que sí o sí deben de utilizarse para poder preservar todo ese tiempo de vida útil de los sistemas. Estos cables mínimo deben durar 21 años bajo condiciones de operación estándar y de mantenimiento. Entonces, eso para tenerlo en cuenta como tal. Tenemos otro diseño que es el tipo europeo, ya viene con cobre estañado. El cobre estañado también brinda, aparte de un tema de protección hacia la corrosión, un tema de protección mecánica, porque el cobre estañado ayuda a que el cobre resista más temas de torsión y demás. El tema de producción, como estamos hablando de la parte de DC del sistema, entonces en el DC se produce más fácilmente el tema de ozono, y el ozono es muy corrosivo. Entonces, esto es una ventaja que tiene ese tipo de diseño. Tensión nominal de 1000 volt en AC, 1500 en DC, también cubre entonces toda esa gama de tensiones de los inversores, y permite una temperatura de operación de 120 grados Celsius sin superar 20.000 horas. Pero como usted dice, 20.000 horas, ¿cuánto es? Si usted divide 20.000 horas por los 4 horas que él produce al día, pues realmente esto sí le da como 25 años aproximadamente, más de 20 años. Entonces no es de preocuparse en el tema, porque recordemos que él no produce las 24 horas. Entonces en operación él realmente va a estar entre 5 o 6 horas máximo operando diario. Entonces, por ese lado, digamos que la norma sí es muy clara y da una garantía de 25 años para ese tipo de conductores. Esto es norma americana, europea, perdón, en milímetros cuadrados. Entonces, tenemos los dos tipos. Eso es importante también como conocerlo. En algunos proyectos puntuales, como esa foto que se ve ahí, que ya es el suelo, esto que se ve debajo de los paneles, esa sombra, brinda un espacio muy llamativo para los animales, por ejemplo. Entonces ellos se encuentran ahí un calor en la noche, encuentran una sombra y crean su hogar, su madriguera, en algunos casos ahí. ¿Y qué es lo primero que ellos ven cuando salen? Pues van a ver el cable, y el cable es muy llamativo para morder para los animales, ¿sí? Entonces existen diseños como el que se ve aquí en la fotografía, donde se le puede poner una cubierta, ¿sí? Una cubierta protectora, un fleje que puede ir en aluminio o en acero, donde proteja el cable de ese tipo de condiciones. Esto, digamos, son ya para mencionar muy puntuales. También hay la opción de entonces de dejarlo enterrado, el cable, como para que los roedores no lo dañen, pero pues sí puede pasar aquí. De hecho, hasta en terrazas, no solo aquí en el suelo. En terrazas hemos visto temas de que sube el roedor y comienza a morder ese tipo de conductores, porque a ellos les fascina morder conductores de ese tipo por el tema de los dientes. Y, bueno, hay estos diseños, lógicamente esto subiría el costo de un conductor, pues ya meterle una coraza protectora mecánica. Entonces, pero sí, en algunos proyectos sí se puede considerar. En la costa hemos recibido, digamos, algunos requerimientos de este tipo, o soluciones pues para estos inconvenientes frente a estos sistemas. Aquí mostramos algo que ha implementado First Solar, y se llama un conector o más bien un cable que se le denomina trunk, el cable troncal. ¿Qué es eso? Yo tengo un cable, por ejemplo, aquí tenemos los rangos, donde tengo un cable calibre 8 al 2 o un 350 al 500 como principal, y el de derivación serían esos calibres, ¿sí? Para el arreglo de los paneles. Entonces, yo lo que hago es utilizar un cable troncal, ¿sí? Como lo vemos aquí, y simplemente con ese accesorio que viene con protección IP, en algunos casos viene también con su tema de protección de fusibles. Yo simplemente lo que hago es ya conectarlo y hacer el tema de arreglos. Esto me facilita, miren cómo queda acá abajo. Entonces, digamos que esto lo hemos como hablado con Fixola, de este tipo de diseños que ellos manejan. Y miren cómo queda, digamos, la instalación. Es mucho más fácil que tener todo una instalación convencional, como, digamos, aquí no la mostré en la charla que vamos a mostrar, donde en la otra tenemos la caja,
¿sí? La caja donde llegan todos esos temas de arreglos y sería muchos cables llegando hacia el arreglo donde vamos a tener todo como esta caja, ¿sí? La caja combinadora, el combiner. Entonces, yo ahí me evitaría eso, con un cable troncal simplemente podría hacer las derivaciones. Lo han probado, lo han utilizado en Estados Unidos sin ningún problema. Esta sería una caja combinadora para un sistema convencional, donde yo tengo aquí el positivo y el negativo de mi sistema. Simplemente aquí ya pongo las protecciones de los arreglos y ya salgo con un calibre mayor. Normalmente aquí se utiliza el calibre 10 y 12 o 6 y 4 milímetros cuadrados para el tema de arreglos, y acá ya salgo con un calibre, por ejemplo, 4 o 6 AWG, que son los calibres grandes que van para conectarse al inversor. Esto en los combiners. Ya cada uno con su fusible, su protección especial para sistemas fotovoltaicos. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto también es otra solución, por ejemplo, que T-Connectivity ha implementado para estos sistemas, que son sistemas de suspensión para el arreglo. Aquí podemos ver el cable troncal y los cables de derivación. Son también muy adecuados. Eso tiene alguna protección, es compatible, no va a generar ningún tipo de efecto pues, en la instalación, con su sistema de protección de línea de guarda. Entonces, son tecnologías y tendencias que se han ido manejando a nivel mundial. Entonces, como para tenerlas en cuenta como informativo. Ahora en la parte de recursos solar, como lo mencionaban, podemos hacerlo en tierra, podemos hacerlo en un techo, un centro comercial, en parqueaderos, se ha visto mucho la aplicación, podemos generar gran cantidad de energía en una unidad residencial, no solo limitarnos a decir, no, si yo vivo en una unidad residencial, entonces no tengo dónde conectar el, 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 el panel como tal, pero pues yo puedo utilizar el techo del parqueadero, ¿sí? Que me requerirá pues un cableado mayor pues para llevarlos a mi casa, pero hay soluciones en los techos de las viviendas. Ahora, en el recurso solar tenemos una constante que nos ha dado la NASA, que es de 1353, pero esto realmente funcionaría con esta cantidad de recursos solar si tuviéramos unos paneles como los que manejan las estaciones espaciales que absorban esa energía directamente antes de entrar a la atmósfera, porque cuando entra a la atmósfera, pues voy a tener unas condiciones de pérdida de esa energía entrante, pues por las condiciones de todo esto que vemos aquí, de las longitudes de ondas que se van a disipar acá y demás. Aquí, por ejemplo, vemos O3, que es el ozono. El ozono se genera también cuando entra esa energía y choca con el oxígeno y se va creando, o se va recuperando esa capa de ozono como tal, pero ahí se pierde esa energía y ahí es donde hablamos de lo que mencionábamos como mil. Mil sería lo que nosotros trabajamos ya para trabajar, perdón, una redundancia aquí en, en la parte de generación. Si el cielo está claro, yo tendría este rango, ¿sí? Componente difusa. La componente difusa es todo esto que se ve aquí en la figura, donde todo lo que se refleja también puede ser absorbido. Miren que un ejemplo muy claro es nuestra vivienda. Si nosotros pintamos las paredes de blanco, ustedes ven que la luz refleja mucho más y podemos aprovechar esa luz. Entonces, aquí tenemos unas constantes. Si es nieve virgen, entonces voy a aprovechar ese 95%, comparado con, por ejemplo, una pared oscura que solo me va a reflejar un 27%. Entonces, esas componentes difusas también yo las considero en la parte de recursos solar. Aquí, pues, tenemos un ejemplo de una aplicación muy interesante donde podemos mover la geometría solar y vamos viendo cómo cambia y podemos verlo en nuestra ciudad, sino que por tema de tiempo tampoco lo alcanzamos a ver en este link para que viéramos cómo se mueve el sol y vamos haciendo nosotros mismos hasta nuestra propia vivienda, cómo sería la geometría para estipular dónde iría el panel, dónde se podría ubicar. El recurso solar tiene algunos elementos de medición para ser más precisos, pero como en muchos casos esos elementos o esos equipos son tan costosos, pues tenemos estas fuentes. El dato de radiación solar es muy confiable. Aquí yo les dejo el link, si lo quieren visitar, se puede sacar por ciudad y da unos datos muy interesantes, pero estos son los recursos que se pueden ver. Ahora, este ejemplo tomado de Celsius, miren que ellos tenían los medidores y esta es la medición real contra la información que habla UNDE y la NASA. Entonces podemos ver que
cuando uno ya va a campo y mide, siempre ese recurso solar es mucho más alto de la referencia. Entonces yo puedo confiar fácilmente en eso, en esa información del recurso porque voy a saber que va a estar por encima, ¿sí? Aquí también les dejo un link donde pueden ver el cálculo de sombras, un software que facilita el cálculo de sombras, porque el cálculo de sombras, pues digamos que es un poco más complejo, pero con este software que utilizan los arquitectos y demás, pues facilita poder evaluar ese tema, esa incidencia en las sombras. En el dimensionamiento, digamos que uno tiene una potencia requerida, esa potencia tenemos unas ecuaciones, pues en la parte de energía en AC que se necesita, el número de inversores que yo utilizaría, o más bien la eficiencia del inversor que voy a utilizar, y un factor de seguridad que debo aplicar para poder tener cuánto es la energía que voy a suministrar en un sistema. Esto lo vamos a ver, como les vuelvo y les digo, les reitero, en la conferencia que vamos a dar más adelante, a nivel nacional. Vamos a aprender a ver qué panel es más eficiente, por ejemplo, con el tema del factor de forma, que me habla de la calidad. Entonces yo voy a poner unos parámetros de la corriente de circuito, de cortocircuito y tensión de circuito abierto. Yo con eso puedo determinar cuál es más eficiente. Vamos también a ver cómo es la estimación de la cantidad provisional inicial de paneles, dependiendo de estas consideraciones de aquí, la planta, cuántos paneles voy a necesitar, el área necesaria también dependiendo de las características mecánicas y físicas del panel. Vamos a ver también la selección del inversor, qué parámetros debo de tener en cuenta. Vamos a ver cantidad de módulos por inversor, cómo lo voy seleccionando. Todo esto lo vamos a ver pues bien a detalle en nuestra próxima charla. Y tenemos también, pues dentro de esta selección del inversor, cuántos puedo conectar en serie y en paralelo para el tema de límites de tensión y límites de corriente. Esto lo vamos a hacer un estudio bien interesante, que yo sé que les puede gustar mucho. Y cómo van configurados los arreglos de los paneles. Entonces, no es más, vamos a darle espacio de preguntas y los invitamos a que nos sigan en redes para que puedan ver cuándo es la charla que tenemos programada virtual en el tema de dimensionamiento de sistemas solar fotovoltaicos conectados a red. Entonces, no sé, Paula, para el tema de las preguntas. Claro que sí, Diego. Mira, preguntan, ¿debo pedir permiso al operador para instalar solar? Sí, como lo veíamos ahí, lo que dice la CRED es que usted primero se mete a la página, en el link, usted lo busca ahí, dependiendo de su operador de red, y con su factura, en algunos casos está el contrato, usted lo busca, o por ejemplo como el de Enel en Bogotá, que uno ya va es como en el mapa y mira qué nodo tiene o el número del transformador. Y él, pues, inicialmente esa plataforma te va a decir si tiene disponibilidad o no. Y después, ahí mismo en la página, hay un formulario de solicitud. Entonces, uno llega al formulario de, yo quiero instalar tanta potencia en paneles, dos paneles, por ejemplo, de 250 vatios, y ellos ya lo estudian y te dan una respuesta, te dicen, sí, tiene de una vez usted pregunta qué tipo de medidor bidireccional se necesita que sea compatible con la red de ellos y se hace. Normalmente hay unos tiempos estipulados para que te respondan. Si mal no recuerdo, son 5 días que tienen ellos para responder sobre la solicitud, pero sí, claramente hay que pedirle permiso. Ahora, hay gente que lo ha instalado su panel, pero este panel, o instala un solo panel que suministra energía, por ejemplo, para el consumo del aire acondicionado y solo el aire acondicionado se consume toda la energía que genera en el día. Entonces, a veces lo que se ve en la factura es que bajó el consumo de energía, pero realmente es porque lo estamos generando con un panel. Pero en el momento que no estemos consumiendo y él esté generando y lo inyecta a la red, el medidor de energía puede ver es que usted está con sobreconsumo y puede llegarle mayor costo de energía en la facturación. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en eso. Pues no es que sea tampoco recomendable así hacerlo de esa manera. Es mejor hacerlo pues como dice la resolución, ¿no? Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Debo poner controlador bidireccional si lo genero es menor al consumo? Debo poner
medidor bidireccional y ¿qué era lo que decían? No le entendí muy bien la pregunta. Te la repito, ¿debo poner contador bidireccional si lo genero es menor al consumo? Ah, ok. Que si debo de poner un medidor bidireccional si lo que yo estoy generando es menor a mi consumo mensual. Era lo que yo estaba comentando. Digamos que si yo solo estoy instalando un panel de 250 vatios y eso representa el 10% del consumo mensual o el 5%, pues digamos que el medidor, como les digo, va a ver es que él está consumiendo menos energía. Si en la casa no hay nadie, todo está apagado y él está generando, él va a ver es que estoy consumiendo esa potencia que estoy generando. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta porque se pueden ir en contra. Lo ideal y lo que recomiendo y lo que está estipulado es que se instale un medidor bidireccional. Pero hemos visto, yo he visto en fincas, por ejemplo, que instalan un panel y en los medidores de energía antiguos, los análogos, que está el disco girando, pues simplemente cuando no estoy consumiendo y él está inyectando la red, él comienza a girar al revés. Pero, ¿qué pasa? Hay algo, porque eso puede ser considerado también como estafa, ¿sí? Pues en ese caso de los análogos, pues realmente hoy en día ya casi todo es digital, los medidores de energía. Pero eso también tiene que ver con la seguridad, porque el inversor debe ser un inversor que se acople o tenga un acoplamiento con el tema de la red, para que cuando no haya suministro de red, él se desactive. Y esto es por norma, eso es por reglamento. ¿Por qué? No quiere decir que cuando yo esté generando energía solar fotovoltaica en mi casa, si se va la energía en la red, el operador de red me cortó la energía por X o Y motivo, yo voy a seguir teniendo energía en mi casa. Eso no funciona de esa manera. Para hacerlo así se necesita diseñar un sistema híbrido donde yo tenga acumulación de energía. ¿Por qué? Porque, y eso lo vamos a explicar en la otra charla también, para que tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque si yo sigo inyectando energía a la red, ¿sí? No, todo lo que estoy generando no todo me lo consume, no que inyecto un excedente a la red. Si el operador programó mantenimiento en la red aérea y él está ahí y yo le llevo esa energía a él, pues voy a causar un peligro para una persona o para el sistema como tal. Entonces, por seguridad, el inversor lo que hace es cuando él no detecta entrada de la red, él deja de generar o deja de funcionar, se apaga para no generar esa energía y entrarla a la red. Entonces, por eso, si el operador de red me quita la energía, cuando yo tengo generación en mi casa, pues me voy a quedar sin energía. Si quiero que siempre tenga energía, voy a tener que tener un sistema híbrido o tipo aislado, pues un poco similar. Entonces, importante siempre manejar el bidireccional por todos esos temas de seguridad y pues por temas de normatividad, ¿no? Ok, gracias. Para todos los que preguntan si vamos a compartir la presentación, al final les vamos a hacer envío del link con la grabación, entonces para que estén pendientes de sus correos. Freddy Rojas pregunta, ¿cómo se desechan los paneles cuando ha pasado su vida útil? Los paneles, digamos que dentro, pues dependiendo de la cantidad de paneles o el proyecto que se esté manejando, pues como yo les comentaba, en algunos casos hay que pedir permisos al ANLA y dentro de esos permisos habrá unos protocolos para la disposición de esos paneles, tal cual como los protocolos que se manejan para el tema de desecho de baterías y demás. Eso depende pues, del proyecto que se esté generando y digamos que el otro año tienen estipulado manejar un tema hasta con las basuras, desechos de comidas y demás en las viviendas, en la recolección de basuras para separar, digamos, ese tipo de desperdicios y dentro de eso también hay planes pues para el tema de desecho de este tipo de elementos. Porque sí, hablamos amigable con el medio ambiente y demás, pero sabemos que, por ejemplo, los sistemas no conectados a red aislados, pues también tienen un desperdicio considerable en el tema de las baterías. Y pues la producción de esas baterías también tiene un impacto ambiental considerable. Pero todo eso se está evaluando dentro de todos los proyectos que se están llevando de acuerdo a los ODS estipulados por la ONU y firmados por Colombia en el Oh, tema de desechos. también preguntan si hay normatividad para los desechos. Eso es lo que estamos hablando. Con el ANLA se revisa todo el tema de requisitos mínimos para este caso. En la vivienda, digamos que como se manejan unos paneles en menor proporción, entonces estamos hablando de 2, 3 paneles,
Y digamos que esto es algo muy nuevo en nuestro país, apenas se estaba comenzando a implementar, la gente se está comenzando a meter en el cuento, a instalar, pues todo eso se está normalizando y de hecho miren la CREP 030 del 2018 apenas hizo esa reglamentación, entonces eso está en curso, pero sí está previsto todo el manejo correcto de residuos para no afectar o crear un impacto ambiental crítico. Ok, preguntan, ¿cómo se hace para tramitar los beneficios del gobierno? Tramitar los beneficios. Los beneficios, hoy en día, bueno, hay varios métodos. Con la UNE, digamos que lo que se ha estipulado también en la parte de eficiencia energética es a través de una ventanilla donde se hace la solicitud. En la parte y con el ANLA también. Anteriormente tocaba hacer dos procesos, uno con el ANLA, con la UNE, ahora yo solo es uno, donde yo simplemente a través también de la empresa de energía podemos tener esa asesoría en la parte tributaria, pero esto va enfocado y depende mucho del tipo de proyecto, ¿no? Porque si es una unidad residencial, pues el que me vende los paneles de entrada no me va a cobrar IVA, no me va a cobrar, digamos, unos impuestos asociados al tema de importación, si es el caso. En todos los accesorios, ya sea el cable, ya sea el inversor, todo eso va sin impuestos. Entonces, de entrada, yo ya estoy adquiriendo esto con esos costos, pues, por ejemplo, un 19% menos de un producto normal, pues eso ya es un costo que de entrada yo lo tengo, digamos, como usuario final pensando en la generación a pequeña escala. Ya en la parte de generación, pues como distribuido o grandes generadores, pues sí ya hay otra normativa que va en otra reglamentación de la CREP. Pero básicamente, desde que yo compro mis elementos para el sistema, yo ya estoy teniendo mis beneficios. Ahora, en el tema de la venta de energía, pues hay unos pagos que nos dan como, no sé si han escuchado el tema de los bonos verdes y demás, donde la empresa de energía pues descuenta de una u otra manera de la factura. Por ejemplo, si yo genero un excedente de energía, yo esos 8.000 que hablábamos que pagaríamos por no consumir sino utilizar solo la red, pues eso se descontaría de esos 8.000 pesos y puedo tener hasta un valor a favor o no pagar, pagar cero en la facturación de energía. Entonces depende de eso. Depende del proyecto y depende de lo que yo esté manejando. Ok, Julio Amado pregunta, ¿los paneles se deben conectar en serie o en paralelo? ¿Cuál es la mejor opción? Los paneles, eso depende básicamente del inversor. El inversor tiene un rango de tensión donde si yo no cumplo con el mínimo de tensión del rango, pues él no va a funcionar y si me sobrepaso lo puedo afectar. Entonces, dependiendo de la tensión de circuito abierto que tenga el panel, yo en serie lo que voy a aumentar es esa tensión. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la próxima charla que les comentaba, yo cómo lo calculo. Entonces, yo conecto en serie sin pasar esa tensión del inversor, ¿sí? Por ejemplo, si el inversor tiene una entrada, no sé, mínima para funcionamiento de 200 volts, entonces, si mis paneles tienen 40 volts, entonces yo sumo hasta que llegue mínimo a esa tensión de inicial y sin pasar la tensión máxima que él soporta. Eso se hace con una formulación que les explicaremos. Y de igual manera con el tema del paralelo es para aumentar la corriente, entonces también tengo que mirar los límites de corriente del inversor. Básicamente depende del inversor. Bueno, Pero de cómo lo conecto depende de eso. No es una regla como tal. bueno, y para finalizar por temas de tiempo, la última pregunta es, ¿cuánto demora el estudio para la instalación de un sistema fotovoltaico residencial? Como les decía, en la CREP hablan alrededor de 5 días. Que tienen que dar la primera respuesta y ahí siguen otros parámetros. Lo pueden de hecho consultar con los folletos que publican a veces las empresas de energía, pues ellos están obligados a dar esa información, pero estamos hablando de alrededor de 5 días que ellos deben de evaluar si se puede hacer o no ese proyecto. Y ya pues vienen otros temas de estudios, de que vayan y inspeccionen que se haya instalado de manera cumpliendo pues con red y todos los parámetros, ¿no? Y pues con los equipos que ellos se siguen dependiendo del operador de red. Pero básicamente es eso.
Ok, gracias, Diego. Bueno, por temas de tiempo no podemos responder todas las preguntas, pero Diego, no sé si tú quieres compartir tus datos de contacto por si hay preguntas adicionales que quieras responder. Sí, claro, me pueden escribir a diego.santamaria@centelsa.com.co, y ahí, de ahí podríamos resolver algunas inquietudes si es necesario. Y de igual manera los invito a que nos acompañen en la charla que vamos a dar, un poco ya más completa por temas de tiempo, va a ser un poco más larga y ahí vamos a resolver todas esas inquietudes que surgieron el día de hoy. Ok, entonces les queremos agradecer a todos por su asistencia. Les recomendamos que llenen la encuesta que les va a llegar al terminar este webinar porque estamos muy interesados en conocer sus opiniones y también si tienen proyectos actuales o futuros en los que quisieran ser apoyados. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que visiten nuestra página y que los clientes actuales se activen en el e-commerce. Nuevamente, gracias y gracias a ti, Diego, por acompañarnos hoy. Ok, muchas gracias a todos. Espero les haya gustado.